Muy buenos días, soy Ana María Zambrano. Vamos a hablar hoy acerca de las fases de desarrollo embrionario en el sistema nervioso. Este tema, este tema de fase de desarrollo embrionario en el sistema nervioso tiene sus referencias, lo cual sustentan la investigación que he realizado. En primer lugar, podemos establecer que la primera fase del- de este tema es la fecundación. La fecundación que se produce mediante la unión del óvulo espermatozoide, es decir, el gameto masculino se une con el femenino. El gameto masculino sería el espermatozoide y el gameto femenino sería el óvulo. Se unen y forman un huevo cigoto. Luego de esto, a esta etapa que se llama fecundación, viene la etapa de segmentación. ¿Qué pasa en esta etapa? El huevo cigoto se divide, la primera vez se divide en dos y tienen las mismas características la primera parte que la segunda parte. Se siguen segmentando mediante la mitosis y la célula madre se sigue dividiendo en células hijas genéticamente iguales. Luego se sigue la división celular, se sigue generando esta división hasta llegar hasta 16 o 32 divisiones, formando una mórula. Esta mórula se llama así porque tiene forma de mora. Esto pasa en la etapa de morulación. Luego que pasa esta etapa de morulación en que el huevo cigoto se divide, viene una etapa conocida como blastulación. En la blastulación la diferencia es que la mórula ya no tiene, ya no solamente son varias células. Pero recordemos que en la morulación el huevo cigoto no es más grande ni más chico. Conserva su tamaño, simplemente hay esa división de células internas. Luego de la morulación viene la blastulación. En la blastulación lo que pasa es que se desarrolla una cavidad conocida formando la blástula. Esta tiene una masa celular interna, conocida también como embrioblasto, y una masa celular externa conocida como trofoblasto. En embrioblasto lo que pasa es que se desarrolla el embrión porque es la masa celular interna y en lo que es la masa celular externa, que es el trofoblasto, se desarrolla lo que conocemos como placenta. Luego de esta etapa viene la etapa de implantación. En esta etapa han pasado 6 a 10 días que se produjo la fecundación y ya la mórula deja de ser mórula y se convierte en el nombre de blastocito. Este blastocito es el que se coloca en el endometrio, que es el tejido que se encuentra en el útero. Luego que pasa esto, se forma el disco bilaminar, que es ovalado y es plano, que tiene también una capa que es superior y otra capa que es inferior, que tiene lo que es el epiblasto, que es la capa superior, y tiene el hipoblasto, que es la capa inferior. Se sigue generando todo y con la formación del disco bilaminar comienzan a llegar nutrientes. En esa nutrición se comienza lo que es la circulación uteroplacentaria, donde la madre comienza en ese momento a dar sangre de ella y se va aportando nutrientes, se va aportando también, hay un intercambio de desechos y también de oxígeno. Entonces, en este momento es cuando el embrión comienza a alimentarse de la sangre de la madre. Luego de eso, la blástula que ya se había formado, se le hace una hendidura, se le forma una hendidura y se le hace lo que es el nódulo primitivo y la línea primitiva. ¿Por qué es tan importante esta línea primitiva? Porque por medio de esa línea se va a alimentar, las células van a entrar en esta, por medio de esa línea van a entrar y van a comenzar a formar las células, ¿no?
van a entrar en esa línea primitiva. Va a comenzar con el proceso de desarrollo del embrión. Luego de eso, lo que es la glastulación, se produce lo que es el disco embrionario trilaminar. ¿Por qué se llama el disco embrionario trilaminar? Porque está formado por tres capas: el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. El endodermo es la capa interna, el mesodermo es la capa intermedia y el ectodermo es la capa exterior. Tengamos mucho énfasis en lo que es el ectodermo, porque para nuestro análisis la capa del ectodermo es muy importante. Dentro de esta gastrulación tenemos que también existe una placa precordal que también influye muchísimo en la formación de la cabeza y lo que es el sistema nervioso. Se forman también, se desarrollan los órganos y sistemas, y tenemos las tres capas: el endodermo, el ectodermo y el mesodermo. En el endodermo, lo que encontramos en esa masa del endodermo, se forman diferentes tejidos. En el ectodermo se forma, como le había mencionado, el sistema nervioso, los ojos, el cabello. En el mesodermo se forman los músculos, los huesos. Al ser una capa interna, se forma este tipo de estructuras: músculos, huesos, sistema circulatorio, riñones, aparato reproductor. Mientras que el endodermo, por ser una capa interna, se forman órganos tan importantes como el hígado, el páncreas, los pulmones, el sistema digestivo. Luego de esto, en el ectodermo, la capa que nos ayuda a la formación del sistema nervioso, sufre un engrosamiento y tenemos que se forma la placa neural, que al plegarse hacia el centro, o sea, se forma un surco neural y empieza la deformación del tubo neural. El tubo neural necesita cerrarse para que la formación del embrión sea de manera adecuada y no sufra de espina bífida. Entonces, todos los pasos que debe pasar un embrión para que esté saludable deben hacerse de manera adecuada para llegar a un embrión saludable. Entonces, tenemos que no nos olvidemos en todo este desarrollo. Tuvimos la etapa de fecundación, tuvimos la etapa de segmentación, de morulación, la etapa de blastulación, la etapa de gastrulación. Se desarrolló muy importante el disco embrionario trilaminar, en donde teníamos el ectodermo, el mesodermo, el endodermo. Se formaron los órganos. También conocido como organogénesis. Y también al último se formó lo que es el tubo neural, que es el precursor del sistema nervioso y que es tan importante que se forme de manera adecuada, porque, como les dije, para que los niños no sufran de espina bífida. Esta es mi intervención. Muchas gracias. Nos vemos hasta otra ocasión.